Bien, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el doctor Alejandro Rodas. Él es docente universitario de Derecho Constitucional y Electoral. Con él vamos a hablar sobre el rol de Pachakutik en la Asamblea y los Pandora Papers, el escándalo de los Pandora Papers. ¿Cómo está, doctor Rodas? Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Espero que me escuchen bien. Agradezco, como siempre, a ustedes por la apertura a dialogar y siempre a generar propuestas, contenido en la medida de lo que es necesario y más que nunca en el Ecuador. Gracias, doctor. Doctor, hace unos minutos hablábamos con el jefe de la bancada de Pachakutik, el asambleísta Rafael Lucero, y con él justamente le planteábamos la pregunta que cómo están los acuerdos con el gobierno, y él nos decía que ese diálogo nunca se había roto, y que bueno, están retomando todos los diálogos, pero ver la posición de Pachakutik en este momento, y ver la posición de la CONAIE, que la CONAIE está peleando por que el gobierno focalice o que baje el precio de los combustibles. Bueno, tantas cosas que está pidiendo la CONAIE. Y escuchar a Pachakutik, a su máximo vocero, que es Rafael Lucero, decir que están en pleno diálogo. ¿Cómo describir la posición de Pachakutik ante lo que está pasando en este país? A ver, yo creo que es importante ver un poco el contexto histórico, cómo se ha desenvuelto la dinámica político, social, económica, alrededor de lo que hoy se puede conocer como CONAIE, y desde luego el brazo político de esta organización que aglutina distintos espacios multiculturales, de igual manera el indigenismo, los afros, bueno, una serie de sectores sociales y culturales distintos. En la década de los 90, recordaremos todos esa gran reforma agraria que se realizó y que creo que fue lo más significativo del gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, de la izquierda democrática, quien, dicho sea de paso, debe estar muy preocupado de cómo actúa este movimiento o partido político en la actualidad. En todo caso, el tema de fondo es tener claridad de qué vivieron estos sectores que en la historia fueron vilipendiados, muchas veces explotados, que no tenían mayor significación dentro de la vida política del Ecuador. Hoy yo no me quisiera pasar por alto el brazo político Pachakutik de la CONAIE. Ya no tiene un rasgo ideológico, gozan de un pragmatismo, les da igual estar en la izquierda o en la derecha, no tienen sino una aspiración etnocéntrica, es decir, tienen un proyecto propio, y en eso sí ningún formador de los líderes de esta organización política podrá decir lo contrario. Ellos están al compás del baile que les toque bailar, y no es un insulto, es una realidad. Creo yo que muchos de los asambleístas ni siquiera entienden del proyecto político que tiene Pachakutik, y mucho menos creo que sean considerados de izquierda, como yo lo he dicho ya varias ocasiones. Creo que es importante la reivindicación de los espacios en los cuales se desenvuelve Pachakutik, pero también debemos saber que existen confrontaciones y contradicciones al interior. La CONAIE, por su parte, Leonidas Issa, tiene un discurso un poco radical en la medida de que hemos sentado el precedente, y digo hemos porque he sido parte también de lo que fue octubre 19, esa protesta social legítima, el derecho a la resistencia, por demás legal, pero creo que también del lado de Marlon Santi estamos viendo ese oportunismo, esa retórica de estar con el poder y sacar beneficios. Yo creo que el rol dentro del Parlamento ecuatoriano de Pachakutik no es uniforme, las votaciones son totalmente dispersas, eventualmente actúan con el gobierno y en otros momentos porque la demanda social, la demanda política, la demanda de todos los ecuatorianos está siempre vigilante de cómo ellos están procediendo.
Bueno, lo que ocurrió hace un par de semanas, donde justamente participó un grupo de asambleístas de Pachacutic y algunos dirigentes de Pachacutic, el caso de Marlon Santi, que cuando va a la reunión al día siguiente, justamente en la mañana del día viernes, esto fue un día jueves, un día como hoy, en la mañana del día viernes, perdón, él hablaba de que habían logrado un gran acuerdo con el gobierno, que se congelen los precios de los combustibles. Pero resulta que ese congelamiento del precio de los combustibles venía con un alza pues casi al mes de febrero del próximo año. Es lo que estamos pagando en este momento. Y después de unas horas cambió ese discurso, incluso ese día fue tendencia en Twitter Marlon Santi, que ya lo declaraban el líder histórico de Pachacutic, pero después salió Leonidas Issa a rechazar las medidas que había tomado el gobierno, porque el gobierno dijo, congelamos los combustibles, pero se olvidó de ponerle, subimos y congelamos los combustibles. Y esto generó una reacción en todo el país, de ahí salió el tema de las movilizaciones, que de alguna manera las movilizaciones fueron unas movilizaciones para mí tibias, que el gobierno pues parece ser que salió con la suya, y mandó a un feriado de 5 días casi a todos los ecuatorianos, y esto significó que hasta el momento las cosas se hayan enfriado. Bueno, quien goza de poder, quien tiene control económico y definitivamente puede realizar decisiones políticas, hemos visto que ha minimizado una protesta social legítima, el derecho a la resistencia. Mire, yo le pongo con ejemplos. El encebollado tipo creo que cuesta entre $3.25 y $3.50. Yo como uno de $3.25, de $3.50. No sé cómo está en Guayaquil la cosa. Pero claro, resulta que el vecino donde yo compro este encebollado me dice congelé en $5. Es lo que ha pasado. En el caso del combustible... Bueno, acá el que vende en balde todavía encuentra hasta en $2. Bueno, digamos que el vecino vendía en $2 y resulta que al día siguiente lo deja en 4. Entonces, esa viveza criolla, y claro, siempre vamos a hablar del rol de los medios de comunicación, de estos masivos, selectivos, persecutores, no han dicho nada. Y creo que es importante también retomar el escándalo de lo que implica las Pandora Papers y todo lo que juega, inclusive ahora ya el buffet de abogados, los distintos abogados, Carminiani me parece que es uno de ellos, del presidente de la República, que terminan complicando más el mensaje de que las offshore existieron y que siguen existiendo. Simplemente lo que se ha hecho es trasladar figuras jurídicas y demás. En todo caso, yo creo que el tema de Pachacutic está girando al viento que les convenga. No hay un proyecto de organización política en beneficio de los ecuatorianos. Yo creo que el proyecto es beneficiar a la organización política y a determinados militantes, y eso no es lo mismo. Marlon Santi, un dirigente que no es claro, no tiene la solvencia de un líder, y creo que los sectores y las bases definitivamente han señalado con preocupación todo lo que se está haciendo. Juegan en un momento, como ya lo dije, a estar del lado del gobierno, pero para supuestos actos sociales y decisiones políticas que beneficien a las y los ecuatorianos, pero el rato del rato vemos que se terminan, y perdona la expresión, siendo burropiés del poder. Y eso siempre pasa factura. Pienso yo, haciendo un poco de prospectiva, que en la medida de que, por ejemplo, existiera una muerte cruzada, oiga, Pachacutic y la izquierda democrática no tendrían la votación ni de fundas de la que han venido siendo beneficiarios en las últimas elecciones para asambleístas y presidente de la República. Doctor Rodas, muy buenos días. Bueno, y en todos estos personajes de la Conaya y de Pachacutic, ¿cómo ve desde su punto de vista a Leonidas Issa? Alguien que pues se ha empezado a levantar, se ha empezado a rebelar, a manifestar que no está de acuerdo y a mantener alerta a toda su comunidad. Tanto así que el presidente de la República ya lo vuelve a invitar a un diálogo, y él pide pues que este diálogo sea abierto para que no suceda lo que ya pasó, donde manifiestan pues que congelan el precio de los combustibles, pero a un precio excesivo. Claro, yo creo que Leonidas Issa es el que tiene el sartén por la manga en ser el contradictor natural y legítimo de este gobierno,
genera expectativas positivas. Yo no lo veo como un destructor, yo no lo veo como un cuadro que tiende al caos, que genera simplemente conflictos. Yo creo que es una persona que representa a muchos de los ecuatorianos, y de igual manera pienso que, y la sugerencia que yo le haría, que abra la posibilidad de que otros sectores sean parte de sus luchas, los mestizos, los funcionarios públicos, los que creemos en un Estado, en la separación de funciones, aquellos profesionales que apoyamos esa lucha, el control social, la participación ciudadana, que es una lógica que está constitucionalizada, y desde luego yo creo que ahora los bríos de sumar fuerzas empiezan a atenderse como una posibilidad. Leonidas Issa es uno de los referentes, contradictorio, natural, como ya lo expresé, pero que cuidado caiga en ese sectarismo que es muy típico de la izquierda. Yo creo que él tiene una formación bastante ideológica, tiene convicciones y definitivamente puede, insisto, ser un referente, un portavoz legítimo de todos los sectores que nos sentimos vulnerados con toda la política pública que está llevando a cabo el gobierno nacional. Doctor Rodas, el presidente acusó a Leonidas Issa, a Jaime Nebot y a Rafael Correa del triunvirato. Muy bien, pero ni Rafael Correa se encuentra en el país y se ha mantenido al margen, porque por Twitter no puedes hacer un levantamiento ni una paralización. Y el abogado Jaime Nebot ha mantenido las reservas del caso, y más bien creo que por el lado de la Asamblea trata de tomar decisiones o de pronto contradecir un poco al presidente de la República, sin ser realmente ninguno de estos dos personajes quien enfrente al gobierno como lo está haciendo Leonidas Issa. Entonces, en este contexto, siendo la única piedra en el zapato para levantar al pueblo indígena Leonidas Issa, ¿usted considera que realmente es beneficioso que el presidente llegue a un acuerdo con Leonidas Issa y con este sector, con este bloque? Porque ellos manifestaron en días anteriores que sí se están sumando otras organizaciones. Si el acuerdo es regresar a esa focalización y subsidio de los combustibles, que la banca no cobre toda la época post pandemia los intereses generados entre el 16 y el 17.5%, si es permitir el acceso a la educación pública, como había ofrecido, a través de ya no los exámenes, sino de la afinidad que tenga la persona por ir y entrar a las jornadas universitarias, si es subir a $500 el sueldo, como había ofrecido el señor Lasso, entre otras de sus ofertas de campaña, pues yo seré el primero en apoyarle a Leonidas Issa. Esto a modo de un poco de sátira, porque va a ser muy difícil que el señor Lasso acceda a las demandas ciudadanas cuyo portavoz en este momento es Leonidas Issa. Yo lo que quiero decir en el fondo es que no se deje tomar el pelo, que no se deje usar, porque como ve esa clase política y sobre todo económica, a las personas sencillas, dirigentes en este caso indígenas, son expresiones de desprecio y de uso y abuso inclusive. Creo que es fundamental entender que hoy más bien Leonidas Issa debería tener el sartén por la manga, y que todos los ecuatorianos vamos a estar vigilantes de esos supuestos acuerdos que va a promover el presidente de la República. Bien, por otro lado, los Pandora Papers, estamos ya a pocos días de ver el primer resultado de ese informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Tenemos que realmente creer en ese informe? ¿Cuál sería lo que tendría que emitir? Porque consideramos nosotros, bueno, desde el punto de vista muy personal, que es un informe pues que no va a llegar a mucho. Yo coincido con ustedes porque desde luego en el camino se ha ido viendo el cambio de actitudes de muchos legisladores, fundamentalmente aquellos que tienen ya un pacto con el gobierno nacional. Y dicho sea de paso, la izquierda democrática parecería que más bien debería romper con el nombre de izquierda democrática y trasladarse a Creo como un movimiento ya más directo, más diáfano. Creo que en este momento el Ecuador ya necesita transparencia, claridad. Lo que hemos visto, los medios internacionales que no terminan siendo sino las grandes maquinarias de comunicación en el mundo han señalado lo que ha ocurrido con el presidente de la República y otros tantos de la región, pero
en el Ecuador, casa adentro, sabemos que lo han tomado muy a la ligera por obvias razones. Entonces, estas tomaduras de pelo frecuentes, yo pienso que en un momento determinado, más temprano que tarde, van a cambiar las condiciones y seguramente, insisto, el rol protagónico lo tiene Leonidas Issa y otros actores que seguramente nos sumaremos en la medida de lo que vaya ocurriendo. Y claro, finalmente creo que aquí también el gran Callado termina siendo una oposición distinta a Pachacuti. Me refiero a las otras organizaciones políticas que podrían hacer algo, pero que se note un desgaste. Mire ustedes el ejemplo del FUT, el Frente Unitario de Trabajadores. El dirigente Tatamues, creo que desde que soy niño es dirigente del FUT. No hay una regeneración, no hay un recambio, y eso también pasa factura en el tiempo. La gente quiere nuevos cuadros. El país demanda de oxigenar la clase política y dirigencial de la nación. Ojalá esto, que se vuelve un clamor, en el tiempo tome una causa, y creo que la gran causa es tener un país distinto, tener un país que pueda ser manejado no por las élites, sino por los sectores más vulnerables del país. Ese creo que es el fin. Doctor, pero entonces si analizamos lo que justamente usted nos dice y vemos cómo está ciertos asambleístas, por así decirlo, no vamos a decir todo el bloque de Pachacuti, con Izquierda Democrática y con los independientes, quiere decir que cualquier informe que se emita en contra del presidente de la República por el tema de los Pandora Papers no va a llegar a ningún lado. Eso se va a seguir dilatando, se seguirá dilatando. Eso en función de algún tipo de juicio político en la Asamblea, porque si nos damos cuenta, Fiscalía, Contraloría, no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho ni harán, porque estamos viendo y viviendo de cerca ese puente que existió siempre entre el gobierno de Moreno y el actual gobierno. ¿Qué quiero decir eso? Que el trujillismo, quienes eligieron a todas estas autoridades estatales, incluso una que designó un privado de la libertad, me refiero a Celi, ha designado a otro muy parecido a él, para que proteja las espaldas del poder, así de simple. De tal suerte que aquí lo fundamental que es tener claridad de cómo está acondicionado el Ecuador y no dejarse tomar el pelo. El mensaje va a ser ese siempre, no dejarse tomar el pelo. Y finalmente, creo que el Parlamento ecuatoriano, dentro de un marco procedimental, si este juicio político en contra de el presidente de la República prospera luego del informe, seguramente será archivado en el pleno del Parlamento. De tal suerte que aquí esas expectativas que nos generaron oportunamente, en la medida del canje de intereses, se ha ido aplacando y yo diría inclusive cerrando vacuidad. Muy bien, esto quiere decir entonces pues que podemos avisorar que se va a mantener este gobierno en función de diálogos, de ciertas disyuntivas, pero que se va a mantener ahí, porque realmente no vemos que el gobierno quiera ir a una muerte cruzada, no vemos que le convenga, porque como ya lo habíamos dicho, pues si se van todos a la casa, el presidente también se irá a la casa sin tener pues esa posibilidad de una vez más poder conquistar las votaciones de las urnas como presidente del Ecuador. Pero aquí hay algo súper importante, más allá de los Pandora Papers y más allá del tema de los combustibles, que se están dando otros tratamientos a otras normativas y a otras leyes. En semanas pasadas vimos que se concesionó el tema de las hidroeléctricas y que va también a traer un problema donde el que se va a ver más afectado es la clase más vulnerable, la clase pobre de la ciudad. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Podemos saber que en algún momento el pueblo va a despertar? Podríamos decir que están generando las condiciones necesarias para irnos a las calles y que haya un estallido social. Esa es una posibilidad, pero yo no quiero ser fatalista. Yo creo que es el momento de reconciliarnos los ecuatorianos, dialogar, pero sobre todo en medio de las tensiones generar condiciones que se puedan plasmar en acuerdos. Aquí el decir conspirador a alguien como Jaime Nebot, al propio expresidente Rafael Correa, es una torpeza, es una insolencia, pero eso lo hace propio una persona que desconoce de cuidar las formas en política. Creo que ese es uno de los puntos neurálgicos. La política
actual es totalmente deprimida, por decirlo menos, en relación a las condiciones de diálogo que deben existir. ¿Y qué quiero decir con eso? Que aquí cada uno y cada cual es más bravo. El bravucón predomina por la fuerza y no por la razón. Desde la perspectiva del discurso se pueden decir muchas cosas, pero yo veo personalmente que el señor Lasso tiene una condición, no sé si decirlo fascista, pero sí de hacer predominar su fuerza a través del imperio de la fuerza. Es decir, fuerza con fuerza, y eso no genera mayor diálogo. Lógicamente creemos que es errada la posición que tiene el presidente de la República, pero el que es prepotente nace, crece, se reproduce y muere de tal forma. Y yo no veo que haya condiciones para generar un diálogo que realmente responda a los 17 millones de habitantes y no a una élite. Y de por medio los medios de comunicación y de por medio portavoces, como un parlamentario que yo siempre he dicho, yo no sé cómo está ahí, si los números seguramente no le dieron, pero en todo caso, este investigador, ojalá algún día también se ha tomado cuenta por el poder punitivo del Estado y sobre todo que Fiscalía y la propia Contraloría hagan algo con todos los recursos que muchos legisladores en este momento están negociando. Eso de tapar las anomalías, eso de generar puentes para dejar todo en impunidad, el Ecuador jamás lo va a perdonar y mucho menos lo vamos a ver bien. Doctor Rodas, bueno, justamente ahorita me escribe un fiel televidente de este espacio, Ignacio Cantos, dice, pregúntale al doctor Rodas, dice, ¿qué pensar con la nueva mayoría social cristiana, Creo, Pachacutic y la ID para elegir la vicepresidencia? ¿Será que esta mayoría va a perdurar o es una mayoría solo por el momento? Estas mayorías son móviles y se consolida la meta, la finalidad y simplemente vuelven a su estado natural. Pero el estado natural de los social cristianos es de ser aliado de Creo, es por un sentido ideológico, es por una lógica inclusive filosófica. Aquí no es cuestión de asustarnos, eventualmente el correísmo puede actuar con los social cristianos sobre políticas un poco más transversales que tengan que ver con beneficios de salud, de educación, seguridad, y creo que ahí las ideologías quedarán por los suelos. El sistema actual, los mecanismos de asignación de escaños, las figuras que están hoy en la Asamblea Nacional y que tienen algo de protagonismo, no necesariamente responden a la bancada. Ustedes den cuenta el caso del señor Villavicencio. Él llega con el Partido Socialista, por favor, llega con el Partido Socialista, con una votación que, insisto, yo no creo que la haya tenido, pero en todo caso ya está ahí. El poder le puso en la Asamblea Nacional. Y él ahora responde a la extrema derecha. Habrá que en el tiempo revisar el hecho de la militancia de ciertos actores políticos que usan a los partidos como maquinarias eleccionarias, partidos de alquiler. Yo lo he dicho siempre, la génesis del problema no son las personas, son cómo están diseñadas las normas y desde luego las organizaciones políticas que se activan solo en periodos electorales generan este tipo de cuadros que tienden a ser una burla para nosotros, para los 17 millones de ecuatorianos que sí nos preocupamos del día a día de que existan reformas legales que favorezcan la salud, la educación, el trabajo, el tema de los impuestos, cobren a los más ricos del país, no vengan a la clase media a fregarle el bolsillo, de tal suerte que aquí lo importante debe ser la forma en que se diseñan las leyes, cómo se aplican. A mí no me asustan las mayorías, la mayoría natural, insisto, social cristiana, Creo, Suma, la propia izquierda democrática, ese partido de socialdemócrata solo tiene las declaraciones en el Consejo Nacional Electoral, ese partido es de derecha, vean sus militantes, vean afines a quienes están hoy más que nunca. Doctor Rodas, pasando a otro tema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en algún momento en una entrevista dijo que él no se subiría ni un segundo al avión presidencial, pero resulta que se fue a dar una gran gira por Europa durante 10 días en ese avión presidencial. ¿Qué pensar con el discurso del presidente? Un día dice una cosa y después cambia. Es una persona bastante incoherente, es una persona que tiene más acciones desde la perspectiva visceral, no es nada racional.
Yo me he cansado de ver videos donde dice una cosa, se abraza con los dirigentes de la UP, del partido MPD, para que la gente me entienda, la señora Mary Zamora, con el señor César Montúfar, oiga, con una serie de cuadros siniestros de la política de este país. Pero ¿quiénes somos los culpables? Señores, escuchen, nosotros los ecuatorianos que damos el voto por odio a ese tipo de gente. No odiemos, escuchemos, analicemos los cuadros, veamos qué tienen y qué hicieron por nosotros previamente. Solo así vamos a tener políticos que realmente respondan a los intereses de los ecuatorianos. Si nos dejábamos, insisto, llevar por el odio, por la persecución, por un Estado prácticamente fallido, vamos a terminar matándonos entre todos, y yo creo que eso no debe pasar jamás. Ojalá el señor Lasso reivindique sus posiciones. Ya las contradicciones son muchas, son incontables, pero desde luego también hay el consumidor final, el ciudadano de a pie, quien favorece con el voto, insisto, por meros revanchismos, y creo que el Ecuador más bien debe ir hacia el diálogo, de un diálogo sincero, pero que se cumpla. Y volvió a decir en esa gira que tienes por Europa que quiere más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué él quiere sus recursos en paraísos fiscales? Vuelvo y repito, son las contradicciones groseras que tiene el presidente de la República con las y los ecuatorianos, y que definitivamente nosotros somos los únicos que ponemos el pare. Miren, hay que generar una cultura de rebeldía en la medida de todo lo que sucede desde la banca ciudadano. No puede seguir el impuesto sobre impuesto, y mucho menos esos intereses que ni siquiera los Estados Unidos, el pionero del capitalismo, llegan a ser tan altos. Y los defensores de la banca, que terminan siendo la superintendencia de bancos, no hacen absolutamente por los ciudadanos. Aquí lo que se está haciendo, en el fondo, es que lo anormal se vuelva normal. Que la Contraloría General del Estado no haga nada en contra de un candidato, porque primero fue candidato, que negó tener offshore, y que una declaración que inclusive nosotros en las urnas favorecimos con el voto, ese requisito no haya sido cumplido. Que el Tribunal Contencioso Electoral tenga una actitud también de encubrir lo que no estuvo bien. Entonces, en el camino todo esto va pasando factura y se deslegitima la institucionalidad. Ojalá eso termine, ojalá el señor Lasso deje de ser incoherente, actúe con un poquito de sentido común y sobre todo con sentido de pertenencia hacia los sectores más vulnerables del país. Finalmente, doctor, el presidente ha sido reacio, no va a asistir a la Comisión de Garantías Constitucionales, comisión que lo está investigando, ni él ni sus familiares, a pesar de que se lo ha convocado en varias ocasiones. ¿Qué podría pasar? ¿Es una cuestión nada más de que el presidente si acude o no, o hay alguna sanción para este tipo de comportamiento del presidente? Le voy a decir algo que me apena, pero que creo que a mis casi 38 años de edad es una conclusión. Las leyes están diseñadas para favorecer a las élites. Cuidado, amigos, se decepcionen del derecho, las personas que quieren estudiar leyes. Pero sí, en definitiva es eso. Aquí las leyes se hacen y se deshacen, pero quien ejerce poder, y en este caso es el señor Lasso, con nombre y apellido, la primera autoridad de la función ejecutiva, hace lo que le da la gana. Entonces, ojalá no se cree una cultura de anarquismo, de que nosotros tampoco obedezcamos a las distintas instituciones del Estado, que además él debería ser el que dé ejemplo, poniendo no solo su presencia, sino poniendo a predisposición de la justicia, de la fiscalía, de la contraloría, no dando órdenes, porque aquí existe autonomía de las distintas funciones, sino simplemente actuando como un ser humano sensato que brinda todas las facilidades para que pueda ser investigado. El caso de Chile, Piñera puede ser inclusive destituido. En otros países se ha visto con estupor cómo se manejaron estas personalidades, entre comillas, con todos sus dineros, evadiendo impuestos, posiblemente con defraudaciones fiscales, en el caso de las personas como el presidente actual de la República, haciendo perjurio, diciendo cosas que finalmente en el tiempo pueden ser consolidadas como un tiro en el pie para él mismo. Pienso yo, desde mi posición, que lógicamente somos totalmente diferentes al señor Lasso, yo daría la cara frente a estos hechos, enfrentaría con el rigor de un presidente de la República
cualquier situación y claro, también en medio de las pasiones que tienen algunos legisladores, tolerar, porque la disyuntiva, la contraposición, de alguna manera es parte de una democracia. Doctor Rodas, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber aportado en la medida de algo muy importante, una conclusión quizá. El proyecto político de Pachacuti en el Ecuador es totalmente desde su génesis etnocentrista y eso no va a generar nunca una cultura democrática abierta para que el mestizaje, y otros sectores que somos mayoría, porque hay que decir las cosas como son, podamos ser un puente abierto a un diálogo que es necesario y más que nunca, insistiendo en una democracia tan compleja, tan venida a menos como la ecuatoriana y que además en una condición socioeconómica bastante preocupante. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Rodas aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.